Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes, amigos de Economía Ahora. ¿Cómo les va? A tantos años estar charlando de lo que nos pasa en el país. Esta vez a mi lado tengo a un referente de lo que pasó en la economía del país, sobre todo director de Fiel. Se graduó licenciado en Economía en La Plata, estudió también en Los Ángeles, California. Daniel Artana participó a su vez también de empleos públicos dentro del Ministerio de Economía. Y ahora está dentro del esquema que menciona Melconian en el equipo que se armó económico para asesorar a Patricia Bullrich de ser presidenta, estaría dentro de ese equipo económico. Gracias, Daniel, por atendernos y brindarnos el tiempito. Gracias, por supuesto. Contanos un poco el plan integral que ustedes tienen. ¿Qué tipo de moneda? Están hablando de bimonetarismo y están hablando de qué tiempos podrían más o menos encaminar, si bien es cierto que no llegamos a diciembre todavía y cuánto peor podemos estar, encaminar y ordenar un poco la economía del país. La primera cuestión es que para salir de muchos años de decadencia económica se necesita un programa económico integral y eso es lo que hemos tratado de armar. En el frente de reducción de la inflación uno tiene que poner en caja al sector público porque así deja de pedirle plata al Banco Central y eliminamos ese factor de emisión. Eso, la intención es hacerlo reduciendo partidas de gasto, reduciendo ineficiencias. Ese es un poco el objetivo del esquema, pero después va a depender de la voluntad de decisión política, porque obviamente que uno hace propuestas técnicas y lo importante es tener más de una cosa que el político pueda decidir. Recordemos que afortunadamente es un país democrático, hay que ver si la presidenta o presidente está de acuerdo y después hay que ir al Congreso a discutir, ¿no es cierto? La segunda cuestión es que esto no es solamente lidiar con cuestiones fiscales y cambiarias, hay toda una cuestión que tiene que ver con mejorar la productividad de la economía, bajar los costos laborales en lo que tiene que ver con la litigiosidad, integrar la economía al mundo, que el kirchnerismo la ha aislado del mundo, en una versión, si querés, de vivir con lo nuestro, que era algo que estaba mal cuando lo planteaba Aldo Ferrer hace 60 años atrás. Imagínate en un mundo integrado como este, es un disparate lo que han hecho. Así que bueno, es un plan que tiene reformas de todo tipo en materia económica. Después hay gente que trabaja en otras áreas, pero la tarea nuestra es tener un esquema que otra vez estaba disponible para cualquiera que ganara el 10 de diciembre, y ahí un poco la candidata Patricia Bullrich dijo que a ella le interesaba y por eso le hizo la propuesta que le hizo a Carlos Melconian, pero esto no es que se pensó para Patricia Bullrich. Se pensó no, desde ya que el plan estaba claro, estaba puesto a disposición del que ganara el 10 de diciembre, obviamente, o que asumiera. Y con las empresas públicas, ¿qué idea hay? Mira, las empresas públicas habrá... Digamos, tomando las empresas públicas con las ineficientes absolutamente, deficientes en las prestaciones o deficientes en la pérdida que dan. Empresas públicas, la primera cosa que hay que decir es que tienen un déficit importante, pero ojo, porque la mitad del déficit de empresas públicas en realidad es los subsidios a la energía, porque aparece concentrado en Enarsa, que es una empresa pública, pero que tiene que ver con que los usuarios de energía eléctrica y de gas natural no pagamos el costo pleno del servicio, por lo menos una parte importante de los usuarios todavía no paga ese costo pleno. En el resto, la segunda explicación es Ferrocarriles Argentinos, que es un tema complejo. Vos tenés un boleto que ha perdido un montón con respecto a la inflación, tenés ineficiencias operativas fenomenales en el transporte de pasajeros. Obviamente que no podés cerrar Ferrocarriles Argentinos,
y tampoco podés ir a un boleto que cubra plenamente los costos, por lo tanto, lo que hay que buscar ahí es bajar el gasto. Ferrocarril Argentino tiene, por ejemplo, 50 gerencias operativas, un disparate, digamos. Bueno, como eso hay mucha tela para cortar y habrá que hacer, la idea es hacer una suerte de convenio entre las empresas que queden y el Poder Ejecutivo con metas claras. Racionalizar, digamos, racionalizar. Metas claras de mejora de eficiencia, metas claras de reducción de déficit. Hay todo un equipo que está trabajando en Ferrocarriles Argentinos, por eso es un equipo de tanta gente, porque hay un equipo para Ferrocarriles Argentinos, hay otro equipo para Aerolíneas Argentinas, que es una discusión parecida, Claro. y tenés después un montón de empresas. La tercera en discordia, fíjate que el déficit de Aerolíneas ni siquiera figura como déficit en la cuenta pública, figura como financiamiento de inversión de capital. Y después tenés AISA, donde AISA la tarifa ha subido un montón y la eficiencia ahí es notoria, no hace falta, digamos, perder mucho tiempo cuando compran las Kangoo a un precio que es muy superior al que cualquiera de nosotros la podría comprar, o hacen un contrato a 4 años con un proveedor de cloro con nombre y apellido. Claramente esa no es la forma en que se maneja una empresa que tiene la obligación de ser muy cuidadosa con los costos, porque después nos transfiere esos costos a nosotros como usuarios, ¿no? Y después tenés una cantidad enorme de, no me acuerdo cuántos son, pero son varias empresas. Algunas son deficitarias, otras no, algunas se justifican, otras no. Bueno, pero que en realidad tienen un impacto fiscal, si vos querés, menor. Para cada uno de estos casos hay un análisis concreto y después habrá que ver. Las opciones van a ser, algunas empresas habrá que eficientizarlas, y otras se podrán trasladar a gobiernos provinciales, otras se podrán cerrar. En definitiva, va a depender también de la voluntad política o de la decisión política cual sea, ¿no? Pero hay claramente una propuesta para cada una de estas empresas, que son como 70 las empresas públicas del gobierno nacional. ¿Cuál es tu idea con respecto a la propuesta de los libertarios de dolarizar? ¿Posibilidades o no? Yo he escrito hace 4 años, en septiembre del año 2019, una nota en La Nación, explicando que para mí la dolarización tenía más costos que beneficios. O sea, yo tengo una visión, si querés, contraria a la dolarización desde hace muchos años, y no he cambiado esa postura. Digo, porque esto no es una cuestión ahora en la discusión electoral. Por varias razones. Por varias razones. Pero además hay una cuestión práctica. Los propios referentes económicos más cercanos al candidato de La Libertad Avanza han dicho que no están los dólares para dolarizar. Después aparece la fantasía de que tienen financiamiento, porque vos tenés que tener dólares para cambiar los pesos, rescatar los pesos. Hablan de unos 30.000 millones de dólares, algunos dicen 40.000. Así es. Bueno, ¿en qué condiciones están esos préstamos? Este es un estado donde vos tenés la deuda pública con el riesgo país en 2.000 y pico, 2.100 puntos, o sea, los bonos rindiendo 25% ahora en dólares. Está claro que no hay mucho financiamiento voluntario. Entonces la pregunta es, en esas condiciones, primero, ¿habrá realmente alguien que te quiere prestar? Segundo, ¿a qué tasa de interés? Claro. Tercero, si realmente tuviera alguien que me quiere prestar 25.000 millones de dólares, ¿no habría otros usos más razonables, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el año 25 de la deuda reestructurada, Argentina tiene vencimientos por 10.000 millones de dólares? En el año 24, 4.000. Entonces yo digo, me parece que aun cuando pudieran tener acceso a crédito, me gustaría ver las condiciones, porque después criticamos al kirchnerismo porque se endeuda en una forma oscura con los chinos, no sabemos a qué tasa de interés. Sí, bueno, sí. tenemos de no endeudar, para no cumplir un capricho, porque a esta altura para algunos ya parece un capricho, de hipotecar el futuro de la Argentina endeudándonos a tasas de interés extravagantes. O sea, nadie te presta plata porque somos alto, rubio y de ojos celestes. No, más vale, obviamente. Entonces, me gustaría ver las condiciones de esos préstamos. Pero se han dicho muchas cosas que no son exactas, ¿no? Sí, Pero, yo coincido que es muy difícil de dolarizar y me parece mucho, dentro de lo que he leído, me parece mucho más lógico el bimonetarismo que están planteando el esquema de ustedes, que de por sí ya está. El bimonetarismo no está planteado para lidiar con la inflación. El bimonetarismo está planteado para dar espacio con una mayor legalidad a contratos que se hagan en moneda que no sea el peso. Entonces no tiene nada que ver con el plan de estabilización, no pasa por otra moneda, pasa por arreglar el tema fiscal y por tener una política monetaria, cambiaria y fiscal consistente con una inflación baja.
El bimonetarismo es más una cuestión para bajarle costos de transacción y abrirle oportunidades al sector privado. Que hoy, si vos querés hacer un contrato en dólares conmigo, bueno, yo te digo, te voy a pagar $1000 y mañana te digo, ¿sabés qué? Saltó el tipo de cambio, te quiero pagar en pesos. Claro, claro. Bueno, esa incertidumbre hay que sacarla, es más para reducir costos de transacción que para utilizarlo como un instrumento que tenga algo que ver en la cosa contra el efecto. No tiene nada que ver una cosa con otra. La No, no, dolarización no. sí tiene una lógica de sacar la inflación, la reducción de la inflación o la eliminación de la inflación Sí, va por otro lado, va por un tema más, si querés, más estándar. Eliminemos el déficit fiscal, claro. eliminemos la emisión que hoy se usa para financiar el Tesoro, hagamos un programa que despierte entusiasmo y atraiga inversión, y la Argentina, como han hecho otros países que han salido de inflaciones incluso mucho más altas que la Argentina actual, Brasil con el plan cruzado en los 80 tenía inflación de 40-50% mensual, la propia Argentina salió de la hiperinflación con la convertibilidad, Perú salió de la hiperinflación con un esquema más tradicional, es decir, ha habido muchos ejemplos en la región sin necesidad de ceder tu moneda. Y en la misma cantidad de años que nosotros estamos hablando de Brasil, por ejemplo, 4-1, real dólar, el 2002, nosotros estamos 4-1 también, peso dólar en el 2002, y mira dónde estamos hoy. ¿Dónde está Brasil y dónde estamos nosotros? ¿Y Por dónde eso, está pero Latinoamérica, no? porque acá bueno, eso te marca también un poquito que Claro. la sociedad argentina, cuando devaluó Brasil con la convertibilidad, nos metimos en un ajuste deflacionario y recesivo y la política no aguantó. Y de hecho empezaron las provincias y el propio gobierno nacional con los patacones, los SECOR, los Sí, LECOP, sí, porque sí. eso no podría ocurrir si estamos dolarizados. Sí, 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 claro. Eso de que le ponemos una restricción presupuestaria dura a la casta porque no puede emitir, bueno, emiten patacones y ya lo han hecho. Sí, ya ha pasado. Sí, es verdad, es Entonces, verdad. me parece que hay mucho Y con de respecto al mercado voluntarismo. cambiario, Daniel, ¿qué opinan ustedes con este abanico de dólares que inventaron para Eso tiene que mentir? desaparecer. Mira, eso lo dice yo creo muy bien Carlos Melcoñán, que tenemos que tratar de volver por lo menos a la tabla del 2. A ver, el resto del mundo, el resto de los países de la región, si querés sacando Cuba, Venezuela, ¿tienen este desastre de tipo de cambio? No sé cuántos tipos de cambio tenemos. No. Entonces, eso es una anormalidad. El cepo es una anormalidad. Ahora, ¿se puede sacar el 10 de diciembre? Bueno, por ahí para nuevas transacciones sí. Para atrás te está dejando un muerto este gobierno fenomenal. Yo digo, por ejemplo, han obligado a las empresas a endeudarse con sus proveedores y sus casas matrices. ¿Cuánto por arriba de lo normal? Probablemente 20.000 millones de dólares de diciembre. Tienen el Banco Central, te van a dejar el Banco Central con reserva negativa. Se han endeudado con China. ¿Vos sabés cuándo vence el préstamo con China? No, Yo no tengo ni idea. Nadie sabe. ¿Y si vence el 10 de diciembre? ¿Y claro. si la tasa de interés que te pusieron es muy alta? Entonces yo digo, te están dejando muertos por todos lados. Vos si decís, bueno, mira, todo eso lo quiero pagar el 10 de diciembre, lo quiero normalizar el 10 de diciembre. Además, hace 4 años que no dejan girar dividendos, prácticamente no ha habido giro de dividendos. Imagínate que si vos todo eso lo quisieras normalizar el 10 de diciembre, no tenés oferta de dólares para eso. Y haciendo Entonces, una... Sí, sigamos. entonces lo que tenés es que por ahí tenés que pensar en algo muy libre para lo nuevo y algo en cuotas para lo Para lo viejo. viejo. Esa es una opción. Después hay otras, porque la verdad que uno no sabe. O sea, vos fíjate que cada día que pasa el ministro candidato anuncia un desaguisado más, Sí, una claro, hipoteca más claro. para el futuro gobierno. Sí, sí. Entonces, yo no sé realmente cuánto más daño puede hacer de acá. Yo le decía hoy a un colega tuyo, a Chiche Hello, le decía hace un rato, mira, ojalá fuera el 22 de octubre el domingo, porque diría le quedan 2 días más para hacer macana a este hombre. Sí, Porque sí. la verdad, pensá que él además se puede heredar a sí mismo, ¿no? Pero si eso no ocurre, el muerto que le va a dejar a Bullrich o a Milei va a ser enorme. Y si vos hicieras una retrospectiva hacia el gobierno de Macri, ¿qué nos dejó de enseñanza a nivel económico el gobierno de Macri con respecto a todo esto que sabemos que tiene más de 20 años? Mirá,
Mirá, yo te diría que ahí la primera cuestión es que el gobierno de Macri, quizás porque no tenía el volumen político necesario, fue muy lento en materia fiscal. Recién empezaron a corregir las cosas después de ganar la elección de medio término, y después le vino la sequía y la crisis, y bueno, terminó como terminó. Me parece que hay bastante consenso entre los 2/3, porque Milei y Juntos por la Libertad Avanza y Sí, sí. Juntos por el Cambio tuvieron prácticamente cerca de 2/3 de los votos, en que lo fiscal hay que arreglarlo rápido. No se puede estar con gradualismo fiscal, porque no va a haber financiamiento. En aquel momento arreglaron con los fondos buitre y enseguida consiguieron financiamiento. Acá no nos van a prestar $1 por bastante tiempo. Y Entonces, el comienzo de un nuevo gobierno, indudablemente, es sentarse a refinanciar, porque tiene bueno, unos nichos tenés de pagos vencimientos difíciles. la parte, estoy hablando de la deuda internacional. La parte doméstica, vos tenés mucha demanda de inversores institucionales dentro de Argentina, eso eventualmente se puede refinanciar. El año que viene tenés que pagar de deuda al sector privado, la que reestructuró Guzmán, 4.000 millones de dólares. Sí. Eso es manejable. Ahora, el año siguiente tenés 10.000. Entonces tenés que moverte rápido para poder lograr acceder al mercado de deuda por lo menos por esos 10.000, y que puedas refinanciar esos 10.000. Porque obviamente no se puede volver a reestructurar la deuda en forma unilateral. O sea, eso sería un fracaso. La reestructuración de la deuda que hizo Guzmán fue un horror, mal planteada, innecesaria, con errores técnicos importantes, no importa, se sacó un capricho, si querés, académico. Pero independientemente de eso, una vez Argentina tiene que honrar sus compromisos, los tiene que honrar en el mercado de deuda doméstica y en el mercado de deuda internacional. Y con respecto a las posibilidades futuras argentinas de los crecimientos que potencialmente existen. Vaca Muerta con exportaciones y no importaciones, el litio con exportaciones que pide todo el mundo, Hay una gran una sequía oportunidad. que va a ser menor, no Bueno, por eso. va a dar al nuevo Mira, gobierno una oportunidad importante. yo te diría que te quedan, Argentina, hoy el mundo demanda alimentos, energía. El mundo occidental, después del conflicto, ha puesto en duda la confiabilidad del abastecimiento ruso a Europa de gas. Demanda litio y cobre y plata para los vehículos eléctricos que van a reemplazar los métodos de combustión interna. Demanda economía del conocimiento. Sí. En una economía mundial que le va bien, el turismo internacional crece más que el PBI, porque en general tiene lo que llamamos los economistas la adquisición de ingreso mayor que uno. Y después por el nearshoring, ¿qué es el nearshoring? Luego de la pandemia, en Europa y en Estados Unidos se han planteado si no te conviene tener algunos insumos, en lugar de ahorrarte algo y tenerlos en el sudeste asiático, como sufrieron bloqueos y riesgo de que se te paralice toda una cadena de producción, aunque te salga un poco más caro tenerlos cerca. Vos fíjate que Argentina tiene en todo eso grandes oportunidades. Sí, sí, Porque claro. somos muy eficientes en el campo, tenemos vaca muerta, como dijiste, tenemos litio, cobre, lo tenemos bajo la tierra, pero lo tenemos. En algunos casos ya en producción, en cobre, con proyectos en danza de miles de millones de dólares dando vuelta. Entonces lo único que se necesita es destrabar ese potencial privado. Y eso hay que hacerlo con un Estado que te resuelva la volatilidad macroeconómica, que le permita a las empresas girar dividendos, que no te ponga toda esta multiplicidad de tipos de cambio, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Y vos fíjate que estaba hoy en los diarios también. Entonces para explorar vaca muerta dan incentivos fiscales. Yo digo, no, a ver, estamos sentados arriba de una cosa que es tremendamente Claro, eficiente, de bajo costo. En realidad te tienen que pagar ellos a vos, no vos darle incentivo al sector. claro, Entonces, claro. eso es lo que uno tiene que romper, más allá de que pagan impuestos, porque hay retenciones a la exportación, etcétera. Pero tenemos que salir de este mecanismo perverso que ha hecho el kirchnerismo, que arma un lío macroeconómico. Entonces sos tan alejado de lo normal lo que hacemos nosotros, que para que alguien venga a invertir le tenés que regalar plata. Eso es el peor de los mundos. El peor de los mundos. Y eso se puede romper con un programa económico coherente, con gestión, porque uno de los problemas centrales que ha tenido este gobierno, y para mí fue antes también con el kirchnerismo, es que son campeones del Estado presente, pero el Estado es un Estado bobo. Sí, No te resuelve un problema. sí, Entonces sí. vos tenés que tener un manejo del Estado profesional,
En lo que vaya a quedar en manos del Estado, lo tenés que hacer con criterio profesional. Claro. Eso ha estado ausente en gran parte de las decisiones del gobierno nacional. Toma el ejemplo ahora de la devaluación sin plan que hizo Massa. ¿Qué es lo que le pasó? Una devaluación sin plan te la come la inflación en 2 meses. Dentro de 2 meses estamos discutiendo otra vez el mismo punto de partida. Hizo dos pecados capitales para el próximo gobierno. Fue la gran devaluación por un lado, que además la congeló, doble problema. Y por otro lado, este piso de ganancias donde beneficia a unos pocos y perjudica a unos por eso muchos. te dije, ojalá fuera 22 de octubre el domingo. Claro. Porque donde haces deja un tendal, o sea, es el impuesto que le da progresividad. Bajamos el impuesto a las ganancias, generamos un mayor agujero fiscal. Lo van a financiar con la maquinita generando más inflación. Es decir, le bajo impuesto a la clase media alta para financiarlo castigando más a los pobres. No sé, es una cosa que, la verdad que en un gobierno peronista es llamativo lo que están haciendo. Sí, lo que pasa es que está pescando en lo que puede. Yo creo que no hay por eso, para pescar. pero otra vez, no, la campaña de Massa a los 40 y pico millones de argentinos nos va a salir bien cara. No, eso no te quepa duda, obviamente, obviamente. Y justamente el tema de la transición, vos considerás como integrante de este equipo, que además los libertarios le van a criticar que ustedes todos participaron en gobiernos. Para mí no hay ninguna crítica, han participado y eso, porque también la crítica sería que Milei no participó de ningún gobierno. Milei no participó en ningún gobierno, con lo cual tampoco demostró nada. Lo cual es un problema también porque tampoco tiene mucha experiencia de gobierno. Pero él está hoy rodeado de sus principales referentes económicos. Roca Fernández fue 5 años funcionario o más con Menem. Así es. Entonces, no creo que vayan a hacer esa crítica porque me parece que es una crítica que no tiene sentido. De hecho, Melconian fue presidente del Banco Nación un año y pico, qué sé yo. Rodolfo Santangelo nunca estuvo en un gobierno, hasta donde yo sé. Yo estuve 2 semanas de secretario de Hacienda. Después era funcionario técnico cuando egresé de la facultad acá. Trabajé 7 años, pero era pinche, jefe de departamento, un analista mayor, era mi primer trabajo, no era un cargo político. Claro. Ni siquiera sabemos si vamos a ir al gobierno, porque es una decisión que tendrá que tomar la presidente y el futuro ministro, si es que finalmente terminan siendo ellos. ¿Y cómo ves la actividad y cómo está parada hoy Patricia con respecto a esta campaña, ya que ella delegó una gran parte de su speech, de su capacidad de gestión de gobierno en Carlos Melconian y por supuesto en ustedes, porque Carlos Melconian está hablando del equipo que son ustedes, ¿no? Tanto Claro, Enrique pero nosotros hablamos de economía. Nosotros hablamos de economía porque en realidad me parece que lo que se ha querido hacer es mostrar que hay un programa de gobierno, cosa que me parece que el resto de los espacios que tienen chance de ganar la elección, que son Unión por la Patria, Libertad Avanza, no muestran nada. A mí me hacen reír a veces los libertarios cuando te muestran el plan de Milei. No sé si vos lo miraste, son títulos. Sí. Yo por eso cuando te digo, vos me preguntaste empresas públicas, vos fíjate, compará lo que dice el programa de Milei, que para ellos es un programa de gobierno, con lo que yo te dije, vos tenés que mirar, la mitad del déficit es tema de subsidios a la energía. La otra cuestión es ferrocarriles. Para ferrocarriles no puedo tener la misma solución que por ahí para aerolíneas o para aerolíneas, claro, para yacimientos de caminos fiscales, TELAM o no sé qué cosa. Tenés que meterte, y esto lleva trabajo, tenés que tener equipos que puedan gerenciar las empresas públicas que queden. Bueno, es que es lo mismo que pasó. Entonces, yo digo, lo que acá hay, después la gente lo valorará o no lo valorará, pero es una cosa que se viene trabajando. Yo entré acá, o ya llevaban trabajando desde enero del año pasado, yo entré un poco después. Es una cosa que lleva casi 2 años. Claro. Pero porque vos tenés que pensar opciones, porque esto no es soplar y hacer botella, entonces yo soy presidente y hago lo que se me da la gana. Sí, desde ya. Bueno, uno de los por ejemplo, las grandes discusiones fue cuando Milei habló de que iba a cerrar el CONICET. Bueno, lo que vos tenés que hacer en todo el Estado. Eso es una pavada que no lo vas a pagar. Es depurarlo, no para la tribuna. Pero volvamos un poquito. Mira, yo te voy a decir una cosa. La propuesta del régimen para despido. ¿Cuál es la propuesta de la Libertad Avanza? Usarlo de la UOCRA. Bueno, yo te digo,
Nosotros evaluamos lo de la UOCRA. Lo de la UOCRA para el conjunto de la economía es un esquema de protección al desempleo muy caro. Entonces, para mí es una mala solución. A la UOCRA tiene características muy particulares. Sí. El tipo trabaja, el obrero, el trabajador de la construcción trabaja 3 meses en una hora, pues está 3 meses. Esa no es la característica. Entonces, ni siquiera se han puesto a pensar a fondo los temas. Nosotros miramos el sistema de indemnización por despido normal de Argentina. ¿Cómo resolver el tema de la litigiosidad? Analizamos un tema de seguro de desempleo, que la Argentina también tiene un seguro de desempleo chico. Analizamos los seguros de desempleo europeos y el de Estados Unidos. Analizamos el régimen de la cuenta de ahorro brasileña. Y después sacamos nuestras conclusiones. Y dijimos, bueno, mira, sugerimos ir por acá o por acá. Claro, claro. Además tenés un equipo que lidera otro equipo de gente que mira más cuestiones laborales. Por ejemplo, tenés el tema de la ultraactividad, tenés un montón de cosas. Digo, y lo único que me dice La Libertad Avanza, y supuestamente tienen un programa de gobierno, es voy a tomar el régimen de la construcción. ¿Qué sé yo? Me parece, o sea, a mí me preocupa porque estamos, ¿a cuánto estamos el 10 de diciembre? A menos de 3 meses. Sí. Me encantaría que estuvieran un programa económico integral y que estuviéramos discutiendo estos detalles para tratar de tener el mejor régimen de protección contra el desempleo. ¿Qué quiere decir? Algo que le compense al trabajador y que no sea muy caro. Y que no me genere la litigiosidad que tengo hoy. Que no me genere todos los abusos de las multas y del negocio de los abogados laboralistas. ¿Cómo lo resolvemos eso? Esto me encantaría estar discutiendo esto y no el titular. Y tenemos a todos los fanáticos, los trolls que te meten y te dicen, mirá, estas son las propuestas, no las leen. Si yo las leí, las propuestas de la Libertad Avanza, por eso estoy preocupado. Porque no veo un programa de gobierno. Sí, veo títulos. Coincido veo frases, 2 o 3 frases. Que a Después, su vez, por ejemplo, mira, a su vez van cambiando, ¿no? A su vez van cambiando y rotando. Van a sacar rotando. la inversión pública. Fantástico. Y lo van a hacer con un esquema como hacen los chilenos o los suizos. Yo conozco el esquema suizo, no lo conozco, el de los chilenos lo conozco bien. Eso está pensado para concesiones. Ahora, por ejemplo, vos tenés que reparar un camino. No está tan claro que lo puedas hacer con las concesiones. Después te digo otra cosa, son contradictorias hasta en sí mismos. ¿Vos te recordás lo que dijo Milei cuando le preguntaron sobre la compra del avión presidencial que hizo Alberto Fernández, 25 millones de dólares? No recuerdo. Bueno, porque no lo veía mal. Yo no estoy criticando no lo que él veía dijo, mal. que no lo veía, no lo criticó. Eso es inversión pública. Sí. Y después me decís que vas a cerrar las cuentas eliminando la inversión pública. Bueno, entonces como esto hay un montón de contradicciones. En algún momento tendrá que explicitar un poco más, porque si no, no sé con qué va a gobernar el 10 de diciembre si finalmente los argentinos lo eligen al presidente. Bueno, pero todo este tipo de cosas Porque, y estas charlas nos permiten a los argentinos entender. bueno, por eso, Nosotros yo tenemos una creo que acá, especialidad, ya, pero para bien o para mal, se ponen detalles de cuestiones económicas. ¿Por qué la dolarización no? Porque nosotros también evaluamos la dolarización. ¿Por qué no? Y no es que yo tenga una visión hace muchos años contraria, pero acá hay un equipo que discute y tenemos la libertad de entendederas, como dirían los españoles. Yo te escucho, vos me decís a mí, pues es una buena idea, yo voy y la analizo. Claro. Y reviso lo que dije en el Sos 19. permeable lo que el otro dice, digamos. Son permeables. Me fijo a ver si no cambió algo, si no hay algo que hubo consenso en el equipo, los 4 generalistas, como le gusta decir a Melconian, en que la dolarización era una mala idea y segundo era inaplicable porque no vas a tener los dólares. Entonces, no es que nosotros hablamos revisamos la experiencia de Ecuador, la de El Salvador, la de Zimbabue, la de Panamá, que de todos estos que le funcionó mejor. Miramos Grecia, porque está en el euro, y tuvo una recesión de 30 puntos en la crisis del 2009. Sí, no tuvo inflación, pero no es que la salvó de los errores de la casta. Entonces, digo, esto me parece que las dificultades económicas que tiene en Argentina requieren un análisis profundo de los temas. Después no quiere decir que nosotros o yo en particular no nos equivoquemos. Claro que nos podemos equivocar, pero uno tiene la obligación profesional de analizar estos temas, discutir y plantearle a la dirigencia política, mira, acá están los costos y beneficios de cada medida que vemos nosotros, escuchar y ver cómo podés a su vez mejorar esa estimación que hiciste de costos y beneficios. No vender soluciones mágicas. No, desde ya. Bueno, creo que esa es la idea.
por lo menos la idea mía, es que yo vengo hace mucho tiempo diciendo que todos somos culpables de la situación de Argentina, o por omisión o por habernos callado. Y decirle a la persona que piense que se olvide de los salvadores, pues ya tuvimos dentro de la patria muchos salvadores y no hemos llegado a buen término en los últimos 70 años, lamentablemente. Entonces, creo que un trabajo de equipo, como están haciendo ustedes, es lo valorado, es lo que conocemos, es lo que nace y es lo que hace crecer algo, pero con el intercambio de ideas y de analizando esas ideas, cuál es la mejor posible o potable, porque este país va a tener que funcionar en base a esos acuerdos, obviamente. No va a poder Bueno, pero funcionar con el además hay que dedito nada mirar más. que Argentina tiene una oportunidad, porque hoy tenés dos fuerzas de las tres que tienen chances en octubre, noviembre, que tienen una visión de que en la Argentina hay que tener un Estado más chico, más eficiente. Yo creo que eso hay mucha gente, la libertad avanza, y mucha gente junto por el cambio que tienen un espacio común. Aprovechemos eso, porque la Argentina ha tenido durante mucho tiempo una visión mucho más estatista y Sí. mucho más de capitalismo prebendario de lo que tienen otros países de la región. Entonces, si hay una oportunidad y lo que hacemos es estar discutiendo frases que son muy eficientes para la campaña, pero porque la dolarización a mí me hace acordar al salariazo de Menem, ¿viste? Sí, y la revolución La productiva. sensación, ojo, como propuesta de campaña me pareció brillante. Ahora, a ver, la campaña se acaba en algún momento. En algún momento tenés que pasar de la teoría a los hechos. Ni más ni menos, ni más ni menos. Bueno, Daniel, sé que tenés unas ocupaciones muy profundas y más en estos tiempos en que todo el mundo te va a requerir como para que aclares estos temas con la claridad que no ahora, como vos decís, desde Fiel, siempre tuviste. Así que te agradezco mucho la charla, te agradezco mucho las Mucho a vos. aclaraciones y por supuesto, ayudemos a la gente que piense, porque creo que como vos decís, 2/3 estamos de acuerdo en que este camino no es el correcto, de hace muchos años, y tenemos que cambiarlo. Te agradezco mucho la comunicación. Muchísimas gracias, Daniel, y buenas tardes. Chau, chau. Buenas tardes. Bueno, Daniel Artana, ustedes saben, ha participado en el Estado público, es parte del equipo, del pulmón del equipo de Carlos Melconian, y nos contestó todo lo que teníamos que preguntarle. Quizás me quedaron muchas cosas más porque obviamente están acuciados por el tiempo, pero realmente hay que escuchar y preguntar, porque lamentablemente, como él dice, los títulos de campaña son eso, títulos de campaña. Y después tenemos las aclaraciones de los títulos de campaña. Ya tuvimos una aclaración muy profunda de títulos de campaña. El doctor Carlos Saúl Menem dijo que si hubiera dicho en campaña lo que iba a hacer, no lo hubieran votado. Eso significa haber dicho que a la sociedad la engrupió para que lo voten. Y después hizo lo que no decía en campaña que iba a hacer. Y hoy los argentinos necesitamos sacarnos la incertidumbre de lo que van a hacer, de cómo lo van a hacer, las posibilidades de hacerlo, y no peleándose permanentemente, sino interactuando, porque ya la sociedad del dedito acusador está recontrapodrida. La sociedad de las frases grandilocuentes como si fuera Superman está recontrapodrida. Y de los gritos y lo intempestivo y la descalificación del otro también está recontrapodrida. Entonces piensen ustedes hacia dónde quieren ir, hacia un país del futuro o a esto que no se parece en nada al futuro. Buenas tardes a todos, gracias, nos vemos próximamente tratando de, entre ustedes y yo, sacarnos algunas ideas de la cabeza o incorporar ideas a la cabeza para votar mejor y para mejorar el país. San Martín y Belgrano ya no están. Chau, chau.